Desde General Roca en la 91.9. Río Negro Radio. Con vos. Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar. Bueno, y hablando de economía, para cerrar esta semana tan convulsionada, pero también a la vez en algunos sectores tan tranquila. Y hay cosas que no logramos entender con esto de lo que va sucediendo día a día. Una economía que en algunos aspectos está creciendo, de hecho Pablo lo dijo la última vez que hablamos, te cierra una fábrica, deja 200 personas en la calle y el riesgo país no termina de romper ese famoso piso. Bueno, entre todas estas cosas vamos a tratar de sacar algo limpio con Pablo Wende. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Sí, una semana corta, pero intensa. Intensa, ¿no? Sí. Pasaron bastantes cosas. Yo creo que, el cierre de la fábrica de Whirlpool Sí. en Pilar fue un dato bastante fuerte, ¿no? Porque no es que se despidieron 10, 20 personas, Sí. que hubo una chique, directamente cerró la empresa. ¿Y Se cerró. esto se preveía venir? Digo, y por lo que escuchaba ayer, hace 3 años que había abierto esa fábrica. Claro, la fábrica abrió hace 3 años, era una fábrica para producción interna y también para exportarle a Brasil. Ujú. En 2021, mira, yo recordaba una entrevista que le hice al gerente de Relaciones Institucionales de Whirlpool en el año 2021 y él le explicaba todo este plan, ¿no? Que era, digamos, iba a estar en la provincia de Buenos Aires, Sí. que era para el mercado interno y también para venderla a Brasil, una fábrica muy moderna, etcétera, cosa que se realizó, una inversión importante. 3 años después cerró la fábrica. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? Es muy interesante. Por Sí. un lado, con datos económicos que nosotros explicamos y contamos el miércoles, que marcan que la economía argentina sigue creciendo. Digamos, se evitó la recesión, viste que hubo mucha polémica por los datos del INDEC, que parecía que el tercer trimestre iba a ser malo, al final revisaron al alza esos datos, Sí. cosa que es habitual, lo explicó ayer también Marco Lavagna. Sí, que hubo ahí una controversia, ¿no? Con Marco Labaña. Claro, Sí. claro, porque parecía que el tercer trimestre iba a ser negativo, al final fue recontra positivo, ¿no? Ujú. 0,5 respecto al segundo trimestre, 5% de crecimiento, 5,2 septiembre contra septiembre del año pasado, todo en el periodo preelectoral, Sí, claro. hubo aumento de tasa, suba del dólar, más morosidad, sin embargo, la economía igual se la rebuscó para crecer. Dicho esto, el INDEC también publicó otros datos y que tienen que ver justamente con línea blanca, con Sí. todo lo que es el sector electrodoméstico. Y se habló un poco menos de esto. ¿Qué es lo que dice el INDEC respecto a la venta de electrodomésticos en Argentina? Porque uno dice, bueno, cerró una fábrica que vende electrodomésticos. Vos decís, bueno, ¿qué dice el INDEC sobre esto? Y seguramente que no se está vendiendo nada. Tal cual. Esa sería, digamos, la lógica. Y venden poco, le va mal, cierran. Tal cual. Bueno, lo que anunció el INDEC, y estos son datos concretos, yo también hablé con gente del sector, previo a que se conozca esta información, la venta de electrodomésticos, tercer trimestre del año, previo a las elecciones, que decíamos que no se vendía nada, que era un desastre, bueno, la venta de electrodomésticos subió 15% respecto al tercer trimestre del año anterior. Aumentó 15% la venta. ¿Y qué le pasó a Whirlpool? Bueno, pero dentro de ese dato está la venta de cocinas, está la venta de Lavarropas. secarropas, de heladeras, y está la venta desagregada de lavarropas. Ah, ¿Saben cuánto aumentó la venta de lavarropas en el tercer trimestre respecto al tercer trimestre del año pasado? Escuchen bien, a ver. 24%. O sea, Que la gente casi empezó a lavar más ropa. Casi 25% de aumento de la venta de lavarropas. ¿Y cómo puede ser que estás en un sector que vende, o sea, que está en récord de ventas histórico, y cerraste tu planta? Bueno, es muy sencillo esto, y es lo que está ocurriendo en muchos sectores de la economía, que nosotros Claro. lo venimos contando hace muchos meses, sobre todo con el sector textil, calzado. La gente no es que no está comprando nada, o que no tiene plata para comprar nada. La gente compra, lo que no compra es a tu producción local. Claro. ¿Entendés? O Claro. sea, se está vendiendo mal lavarropa. Lo que pasa es que no compran esos lavarropas. Entonces, ¿qué está haciendo la propia gente de Whirlpool? Dejó de producir localmente. No es que se va de la Argentina. Lo que hace es dejar de producir localmente y se trae lavarropa de afuera.
Claro. de otro país, producen en otros países, y lo que hacen es traerse lavarropa de otro lado, ¿sí? Y me decía una fábrica, una empresa en realidad que comercializa lavarropas, Sí. ¿no? Tanto importados como nacionales, y me decían este fenómeno, ellos ya me venían contando esto, dice, no, está volando la venta de línea blanca, estamos en el mejor año de todos, lo que pasa es que ya no se hacen localmente, Ahora, están trayendo todo de afuera. con el tema particularmente de la línea blanca, es la importación, pero también ha ayudado los impuestos de Tierra del Fuego para poder comprar desde Tierra del Fuego sin impuestos. Sí, puede ser también, puede ser que haya más competencia de tierra del fuego, pero básicamente es que se abrió la economía. Claro. Se abrió la economía, y algo más. El lavarropas frontal, ¿no? Carga frontal, no que se abre para arriba, sino, Sí. digamos, para dar un ejemplo. Sí. En 2000, un lavarropa de más o menos de 7 kilos de capacidad. En 2023, previo a las elecciones, el lavarropa costaba 800.000 pesos. 800.000 pesos. Hoy ese mismo lavarropa uno dice, bueno, con toda la inflación que hubo, hoy debería costar mínimo 1,5 millones, Mínimo. ¿no? Mínimo, porque la inflación acumulada más o menos te da eso, ¿no? El año pasado hubo casi prácticamente 100% de inflación, Sí. este año acumulás casi 30%. ¿Saben cuánto vale esa lavarropa hoy, que valía 800.000 pesos hace un año, hace 2 años? 500.000 pesos. 500.000 pesos. ¿Y por qué? O sea, claro, cayó 25% en Sí. pesos. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, está mucho más barato. ¿Por qué está más barato? Bueno, porque hay más competencia, porque se puede traer lavarropa importado, porque hay otro tipo de producto y hay mucho más stock y las empresas tienen que vender. Y bueno, es un valor mucho más cercano a lo que se vende lavarropa en otros países de la región. Ahora, la consulta es, cuando están con este planteo, y en un punto creo que también es cierto, pero hay que ver el por qué, están con este punto de se pierde la industria nacional. Bueno, hay que bajar impuestos. Bueno, ¿quién baja los impuestos? El Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, ¿verdad? Entonces, de los 3 estados, ¿quién fue el que más bajó impuestos y quién fue el que más subió impuestos? Por ahora, el que ha bajado impuestos es el Estado Nacional, pero evidentemente no alcanza. O sea, el que ha hecho un esfuerzo, ¿no? Bajando impuestos, sobre todo lo que es la inflación, digamos, es el principal impuesto, pero después bueno, se eliminó el impuesto país, por decir algo, ¿no? Claro. Que eso ya lo que hace es que puedas importar más barato. Yo creo que los estados municipales muy poco, todo lo que es ingresos brutos, ¿no? Eso es la provincia. Después los municipios que tienen la tasa de seguridad y higiene, tiene un montón, ¿no? La tasa de publicidad, hay un sinfín de impuestos. Todo eso se va a discutir en la reforma tributaria que se viene, y después están las cargas laborales. Claro. Todas las cargas laborales que también se van a discutir, y eso también provoca que la industria nacional no sea competitiva. Ahora, dicho esto, acá hay un tema de impuestos, de carga laboral, por supuesto, pero también hay un problema que es heredado de las últimas décadas, que es el siguiente. Hoy en Argentina hasta ahora tenía 6 fábricas de lavarropas en el país, incluyendo Tierra del Fuego. 6 fábricas de lavarropas. Sí. Turquía tiene 10 fábricas de lavarropas. Ahora, Turquía abastece a todo el mercado turco, que es más o menos parecido al argentino, y a todo el mercado europeo, ¿no? Entonces, ¿Cómo cambia, no? entre esas 10 fábricas abastecen a todo un continente. Claro. La Argentina, con 6 fábricas, era prácticamente el mercado local y un poquito Brasil. ¿Qué quiero decir? Que tenemos un problema de escala enorme. O sea, como estuvo en una economía muy cerrada, donde nadie podía entrar a competir, bueno, con esas 6 fábricas vos podías tratar de hacer un negocio. Pero la verdad que no es competitivo, no es rentable. Y esto está pasando en muchos sectores de la economía que se habían sobreexpandido aprovechando, bueno, que se casaban en el zoológico, que era una economía totalmente cerrada. Claro. Esto pasa en muchos ámbitos. Te diría que en el sector industrial en casi todos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso textil es clarísimo, que hay un montón de fábricas que digamos, están trabajando al 35% de capacidad instalada, te cierran las pymes, ¿no? Pasa incluso, mira, en el sector financiero con la SALIC, las sociedades de bolsa. Está lleno de sociedades de bolsa, ¿por qué? Porque antes el negocio era hacer el famoso rulo con el dólar, ¿no? Había cepo, entonces todo el mundo tenía que operar dólares con las sociedades de bolsa, no podían ni operar con los bancos. Una vez que los bancos pueden vender dólares,
que ya han vendido 25.000 millones en los últimos 6 meses, la gente dejó de trabajar con la Salic. Tal cual. Es decir, ¿para qué quiero tantas sociedades de bolsa? Bueno, y así prácticamente el sector que mires va a pasar esto. Entonces se da esta paradoja de una economía que está creciendo y sectores que le va muy bien. Uno ve, bueno, ayer mismo Caputo publicó el dato de exportaciones. Sí. Estamos con exportaciones récord. Ni hablar lo que está sucediendo con las inversiones en el sector de energía, ¿no? La minería está empezando también a surgir. El agro ha tenido un gran año, pero los sectores que tienen, ¿cuál es el problema de todo esto? Que los sectores de más mano de obra intensiva no la están pasando bien. Claro. Entonces vos tenés una economía que va creciendo, pero la gente se queda sin trabajo. Y es un problema. Esto es un problema que, bueno, que no tiene una solución tan sencilla, porque esta gente no se va a reconvertir tan fácil. Yo hablaba con bueno, después lo llamé al gerente de relaciones institucionales de Whirlpool, con el que había hecho esta nota hace 4 años, y no hablaba hace un montón de tiempo. Dice, no trabajo más en la empresa. Le digo, ¿dónde trabajás? En Cerro Vanguardia, que es una minera de Santa Cruz. Claro, olvídate. Bueno, él se pudo reconvertir, Sí. ¿no? Como director de la. Ahora, todos los operarios que trabajaban en Pilar no se van a poder ir a trabajar a Santa Cruz para ser mineros. Sí, y eso es un problema. y muy difícil que se vaya a trabajar a Santa Cruz a armar lavarropas. También es un tema. Ahora, más allá de este tema muy particular y puntual, que espero no sea una pieza de dominó que empieza con esto, pero digo, creo que tampoco va a suceder por el ejemplo que acabas de dar de las 6 fábricas en la Argentina y de las 10 fábricas en Argentina, las 6 en Europa. ¿Qué pasa con que no podemos perforar el riesgo país? Bueno, ese es un tema, ¿no? Que hay que empezar a mirar con más detenimiento, porque la baja de riesgo país es muy importante, porque Argentina tiene que recuperar acceso a los mercados financieros. El plan del gobierno es ese. El plan del gobierno es Argentina tiene que volver a los mercados, así como las empresas se estuvieron financiando, varias de ellas, la mayoría de energía, la ciudad de Buenos Aires, que colocó su bono tango. Sin embargo, los bonos argentinos no reaccionan. O sea, bajaron de 1.100 a 650 puntos, pero esto es como hacer dieta, ¿viste? Que bajás de 130 a 90 y ya después bajar a 80 es muy difícil, ¿no? Y decía, no, pero yo tengo que pesar 75 kilos. Y ahí el esfuerzo es enorme. El efecto rebote es grande. Y sí, estamos en ese proceso donde no es fácil, ¿no? Un poco como la inflación, que es fácil bajarla, no sé, del 100 al 30, pero del 30 al 20 es mucho más difícil, bajarla a un dígito ya tenés que hacer un enorme esfuerzo. Total. Con el riesgo país está pasando lo mismo. Está costando bajar el riesgo país. Ahí es como el huevo y la gallina. El gobierno te dice, no, voy a bajar el riesgo país y así voy a acumular reservas, pues me voy a financiar. Y los inversores te están planteando, no, pero primero tengo que ver que puedas comprar reservas. Quiero ver cómo haces para comprar reservas. Bueno, estamos ahí. Yo creo que va a demorar un tiempo, donde el gobierno va a tener que mostrar que tiene alguna capacidad de también acumular reservas, empezar a comprar. Viene subiendo un poco las reservas, muy poquito, pero las reservas netas siguen como 15.000 millones de dólares negativas. Claro. Es como un talón de Aquiles que tiene el gobierno argentino. Digamos, hay un pago de enero muy grande, son 4.300 millones de dólares. Todavía no se sabe muy bien cómo se va a pagar. No se sabe muy bien cómo se paga ese vencimiento de enero. Se va a pagar, pero no está claro. Si los bancos te van a prestar, se habla de un préstamo sin repo, ¿no? Que es un préstamo con garantía de bonos por 4 o 5 mil millones de dólares y con eso pagás, o si se van a usar los dólares del Fondo Monetario que están en las reservas, pero bueno, eso te hace caer mucho las reservas, y mientras tanto seguimos sin acceso a los mercados, ¿no? Así que va a demorar, va a haber que tener un poco de paciencia. El objetivo es llegar a un riesgo país de más o menos 400, 450 puntos, que sería inédito es como el nivel que tenía Macri en los primeros meses de su gestión y que pudo financiarse en los mercados. Pero viene lento. Me parece que va a haber que esperar hasta el primer trimestre del año que viene, hacer el pago de bonos de enero, seguir mostrando aquí superávit fiscal, empezar con un plan de recuperación de reservas, que lo puede hacer el Tesoro con plata del superávit, pero no tiene tanto. Lo tendría que hacer el Banco Central, pero el gobierno, ¿qué dice? Si tengo que comprar dólares con plata del Banco Central, tengo que empezar a emitir pesos. Y la inflación sigue alta. La inflación de noviembre va a estar en torno al 2,5%. Pues no es el mejor momento para empezar a comprar dólares con emisión monetaria. Entonces, tal vez esto se hace en la segunda parte o sea, en abril, mayo,
cuando entren los dólares de la cosecha, ahí vas a tener mucha oferta de divisas, viene muy bien la cosecha del año que viene, y yo creo que ahí sí, el Banco Central va a aprovechar para acumular dólares y empezar a emitir pesos con la esperanza de que eso nos genere más inflación. Es la famosa frase que decía Menem, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien. Sí, digamos, se aplicó muchas veces y uno descree ese tipo de frase. El gobierno es muy optimista. Sí, muy. Pero Cuando vos por obligación tienen que ser optimistas, ¿eh? sí, es verdad, es verdad. Si en el gobierno no son optimistas, Claro, si el ministro de Economía no es optimista, ¿qué hacemos nosotros, no? claro, él tiene que transmitir optimismo, pero son optimistas en serio, te dicen, viste, en las Sí. charlas también. Convencidos de... Te dicen que el piso de crecimiento del año que viene es 5%, ¿no? Que este año creciste más o menos, que es un crecimiento un poco mentiroso, mucho arrastre estadístico, pero este año el PBI te va a dar 4,5 más o menos, Claro. 4,5. Si a eso le agregas un 5%, es muy interesante, pero bueno, sigue siendo un crecimiento heterogéneo, y la gran pregunta que ya nos venimos planteando es, está bien, la Argentina crece, el agro está fenómeno, en la vaca muerta espectacular, ya son datos que sabemos, pero no se está generando empleo y el ingreso disponible sigue sin aumentar. Entonces, la gente, cuando evalúe cómo le va y cómo le va a este gobierno, no va a mirar tanto ese 5%, va a mirar, ¿tengo laburo? ¿Tengo miedo de perder trabajo? ¿Me está mejorando el salario? Y esas cosas se van a empezar a medir. Ya no va a ser solo bajo la inflación, que está buenísimo que baje la inflación, pero no va a ser lo único que se va a medir de gobierno. Se va a medir empleo, se va a medir niveles salariales. Si me están Poder adquisitivo se tiene que poder medir. adquisitivo, ¿viste? Sí. Si me están, por ejemplo, va a haber un buen dato en los próximos meses que va a haber más crédito. Sí. Eso va a suceder porque los bancos, si no dan crédito, ya los últimos balances de los bancos vinieron mal. Total. ¿No? Bajaron mucho los bonos, pero los bancos ya no le están prestando al Estado. Si no le prestan a la gente y a las empresas, no van a hacer negocio. Entonces va a haber más crédito y se supone que van a bajar las tasas también. La última te hago, y esto pido disculpas de antemano fuera de guión. Ayer Neuquén firmó que exportará convencionales sin retenciones. Vamos a empezar a ver este tipo de noticias que cada economía regional importante como la de los hidrocarburos pueda llegar a tener estos empujones gracias al gobierno nacional. Bueno, en fin, el gobierno nacional tuvo que sacar retenciones para poder... Recordemos que las economías regionales, en líneas generales, ya no tienen retenciones. Exactamente. ¿No? También se le quitaron las retenciones a las exportaciones industriales. El gobierno va en el camino de justamente eliminar retenciones para favorecer a las exportaciones y favorecer las inversiones. Porque cuando está diciendo que vamos a poder exportar petróleo no convencional sin retenciones, ¿qué le estás diciendo a la empresa que está afuera y que duda? No, está bien, es el momento de invertir, claro, porque todo lo que invierta y después pueda exportar me va a redundar en un mayor ingreso. Y después están los detractores, que dicen, pero ¿cómo? Vamos a dejar que exploten el petróleo argentino y no le vamos a cobrar retenciones. Bueno, pero de alguna manera vos tenés que captar inversiones, ¿no? Vaca Muerta está explotando, está fenomenal. Así todo, muchas empresas todavía están reticentes a poner mucha plata en Argentina por todo el pasado nuestro, ¿no? Obviamente que el resultado electoral fue impresionante. Ayer estuve en un encuentro con empresas del sector de energía acá en Buenos Aires, pues son los eventos de fin de año. Y concluí con varias de las empresas más grandes y los presidentes de las empresas, súper aliviados. Total. Decía, si el resultado electoral era otro, todas las inversiones que estamos trabajando con empresas del exterior, porque acá hay muchos joint ventures, empresas locales hace falta mucha plata de empresas extranjeras, se iba a frenar todo. ¿No? Entonces el resultado electoral da la capacidad de, seguir captando inversiones para un sector que es clave. Después el caso minería también, pero va un poco más lento. Entonces, que te den la señal de bajar las retenciones o de eliminar retenciones para este tipo de exportaciones es fundamental. Total. Para seguir impulsando un sector que hoy es clave para que la economía muestre los números que está mostrando. Por supuesto. Pablo, ojalá que esto se traduzca después en el largo plazo, que suceda con todas las economías industriales. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y a disfrutar un poco del día. Gran abrazo y nos reencontramos el lunes. Hasta luego, chao. Pablo Wende con toda la información económica, hablando de distintas cuestiones muy particulares, ¿no? De lo que pasó con Whirlpool, de lo que pasó con los electrodomésticos, de lo que pasó con el Río